Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa. Mi casa es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta preciosa noche. Es un privilegio el que el Señor nos concede estar reunidos una vez más en familia, en esta reunión familiar, en la cual le hemos denominado Mi Casa Una Célula, ya que quizás la mayoría de hermanos actualmente no están aperturando sus reuniones, pero para eso están estos tiempos, para poder juntos alabar al Señor, poder conectarse con nosotros. Así que le invitamos a que pueda compartir esta transmisión con sus contactos en Facebook, con sus amigos, con sus familiares, para que la gracia de Dios pueda alcanzarles, el favor y la misericordia también. Así que para dar inicio, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a desde ya poner este momento en las manos de nuestro Dios y que sea Él el que bendiga este tiempo. Cerramos nuestros ojos, buen Dios y Padre que estás en los cielos. Dios amado, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad y por la oportunidad, Señor, que tú nos das de darnos vida, Señor, un día más. Gracias porque no te olvidaste de nosotros, oh Dios, este día, sino que nos dices una nueva oportunidad, oh Dios, para poder buscar tu rostro, para poder hacer tu voluntad, Señor. Y gracias, Padre, porque nos das este espacio, este tiempo, Señor, para poder buscar tu rostro, para poder buscar tu presencia. Glorifícate en medio nuestro, Señor, en esta reunión, Padre, y que la vida de cada uno, Señor, de los que nos puedan acompañar, sean bendecidos, Señor, tanto en vivo, Señor, como los que van a ver la retransmisión, seas tú llevando, Señor, esa bendición también, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza al Señor, en la cual vamos a declarar que hemos sido nuevas criaturas por la sangre preciosa del Cordero que nos limpió y nos transformó. Vamos a decírselo a Él. Te adoramos, Señor, por tu misericordia. Te adoramos, Señor, por tu fidelidad. Vamos, sus palmas. Esta alabanza usted la conoce muy bien. Dígaselo conmigo a Él. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Díselo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura.
Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Oh, gracias, Señor, por hacernos libres de todo pecado, de toda atadura, Señor, del enemigo. Por tu sangre preciosa y tu poder hemos hecho nuestra vida libre, Señor, por tu poder. Decláraselo conmigo al Señor. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Libre del pecado, soy libre. Roto mis cadenas. Al que me salvó. Libre, la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo criatura. Gloria a Dios. Somos nuevas criaturas, y lo declara la Escritura, la palabra de Dios, porque Él nos ha hecho libres. Sus ojos en esta noche y desde ya nuestro corazón delante de su presencia. Estas alabanzas son unas alabanzas que quizás se van a identificar contigo en alguna forma, o algo que estés atravesando y que quizás no encuentras algo lo que va a darte la esperanza. Y es lo que el Señor nos dice en su palabra: esperad confiadamente en sus promesas, en su palabra, porque Él es fiel. Así que vamos a decirle estas alabanzas a Él. Queremos esperar en ti, Señor. Ayúdanos a ser pacientes, a confiar, Señor, en tu providencia en favor. Digámoselo juntos al Señor en esta noche. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice es posible. Mi corazón está en ti, siempre has sido fiel, me has ido y esperaré por mente. Yo no confío en la mente, lo hago
corazón y espera en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida, oh Dios. Díselo a Él. Esperar en ti, que no es posible, pero confiado es, tú siempre has sido venido. Esperaré paciente, aunque duda me atormente, yo no confío, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, es el control. Señor, tú siempre has tenido el control de nuestra vida. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, Señor. Tu mano nos sostiene y espera pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío, lo hago con y esperaré en lenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Oh, gracias. Oh, gracias, Señor, por tu fidelidad. Ayúdanos a esperar confiadamente, Señor, a esa promesa fiel. Tú no fallas a tu palabra, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y con sediento se muere ese. Díselo. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Oh, cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él,
no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciaré mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. No, Jesús, cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Decláraselo a Él. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Oh, cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Oh, yo cerca de ti quiero estar. Oh, Jesús, yo no quiero estar lejos de ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque siempre has estado con nosotros. Nunca nos has abandonado, Señor, nunca nos has dejado. Nunca nos has desamparado, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias. Incompatibles con la fe cristiana. Aspectos incompatibles con la fe cristiana es lo que vamos a estudiar esta noche, y para ello les invito a abrir la Biblia en la carta del apóstol Santiago. Vamos a buscar el capítulo número 2 de Santiago. Un saludo para
algunas personas que veo acá que se han conectado, la hermana Reina Francisca, Yami Amaya, Reina Cornejo, hermano Ismael, hermana Marielos Maldonado, la hermana Roxy de Interiano, qué bueno que está con nosotros, y Yanir Hernández está conectando en este momento, y otras personas que no las logro ver acá porque esta cosa no se mueve mucho, pero bienvenidas a nuestra transmisión. Quiero invitar que cierre sus ojos y oremos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, agradecemos el tiempo que tú nos das para poder acercarnos a tu palabra y meditar estos minutos en ella. Mi Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos hables esta noche, nos instruyas y nos capacites a cada uno de nosotros para que nuestra fe pueda ser fortalecida y tu nombre, Señor, pueda ser glorificado. Padre, hónranos con tu presencia, que tu Espíritu Santo se mueva en cada familia, en cada necesidad, en cada persona que está pendiente de esta transmisión. Que tu Espíritu Santo pueda abrir su entendimiento, abrir su corazón para que el Evangelio pueda producir los frutos de arrepentimiento que esperas en cada vida. Señor, lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, a quien sea la gloria por siempre. Amén, Señor, y amén. Aspectos incompatibles con la fe cristiana. Y a través de la lectura que esta noche vamos a ir desarrollando mientras vamos hablando acerca del tema, hay una verdad, y es que Dios desea que su iglesia sea compatible con su ejemplo de justicia para el mundo. En otras palabras, el anhelo de Dios es que su iglesia no hable una cosa y haga otra. No esté predicando una cosa y esté haciendo totalmente lo diferente, y especialmente cuando nos referimos a la justicia. Que el mundo pueda ver justicia dentro de la iglesia, que ese sea el mayor ejemplo que pueda dar la iglesia cristiana en esta tierra, para que el mundo pueda darse cuenta que lo que la iglesia predica es perfectamente compatible con los hechos que realiza, con los aspectos que realiza en esta tierra. La razón es porque la iglesia es llamada a salir del mundo. La iglesia no ha sido llamada para ambientarse a la cultura, sino para crear una contracultura cristiana, una contracultura que va en contra de los aspectos que el mundo cree, de los aspectos que hacen mover al mundo en esta tierra. Por lo tanto, la iglesia es llamada a salir del mundo, a salir de ese aspecto del mundo, y eso no solamente tiene que ver con los aspectos exteriores, sino también con los valores. Los valores son claves, los valores son vitales para que la iglesia pueda ser verdaderamente una influencia en la vida de las personas como sal y luz. Entonces, esos valores, no solamente aspectos exteriores, aspectos litúrgicos, aspectos que pudieran presentar algo bonito, pero que las acciones, los valores de la iglesia son totalmente diferentes. Porque la iglesia puede pasar inadvertido que en su forma de actuar y pensar haya abrazado la mundanalidad. Puede pasar inadvertido para las personas que están al frente de la iglesia, pero el mundo y los que nos ven se pueden dar cuenta que la iglesia sigue siendo algo más de lo que el mundo ofrece. Que la iglesia no es diferente a lo que el mundo está ofreciendo. Y por esa razón es que en este pasaje Pablo que la iglesia y en ella, dentro de ella, se trataba con cortesía a los ricos, en tanto que a los pobres se les despreciaba. Se les hacía ver mal. Y esa situación, dice Santiago,
es una actuación dentro de la iglesia completamente mundana. Completamente mundana porque reproduce dentro de la iglesia los valores del mundo de los cuales Jesús está en contra. Los valores de injusticia que existen en el mundo muchas veces son trasladados a la iglesia y Dios, nuestro amado Salvador Jesucristo, está en contra. No son incompatibles. Son incompatibles los valores del mundo con los valores que Dios espera de la iglesia. Por lo tanto, de nada sirve escuchar la palabra de Dios si no se le va a poner por obra. De nada sirve congregarnos, de nada sirve disfrutar de muchas predicaciones, de nada sirve leer la Biblia, de nada servirá si no ponemos por obra esa palabra que Dios nos está enseñando. No la llevamos a la práctica, no la ponemos a trabajar y lo tenemos que hacer sin perder de vista este punto básico que Santiago nos muestra. Y es que el favoritismo es incompatible con la fe cristiana. El favoritismo es incompatible con la fe cristiana. Los versículos que les dijimos hace un momento que íbamos a leer, Santiago capítulo 2, verso 1 al 13, dice: hermanos míos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo, no deben favorecer más a unas personas que a otras. Por ejemplo, un hombre con anillo de oro y ropa elegante entra en el lugar donde ustedes se reúnen. Al mismo tiempo entra un pobre con ropa muy gastada. Si ustedes atienden bien al que lleva ropa elegante y le dice siéntese aquí en el mejor lugar, pero al pobre le dicen quédate ahí de pie o siéntate en el suelo o a mis pies, ¿acaso no están ustedes favoreciendo más a unos que a otros y mostrando así malas intenciones con las que juzgan? Escuchen, hermanos queridos. Dios ha escogido a los que son pobres según el mundo, para que sean ricos en fe y reciban como herencia el reino que Él prometió a quienes lo aman. Pero ustedes desprecian al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son los ricos los que los insultan y que insultan el buen nombre del Señor a quienes ustedes pertenecen? Ustedes hacen muy bien si de veras obedecen la ley más importante de la Escritura: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero si ustedes favorecen a una persona más que a otra, pecan y son culpables de no obedecer la ley. El que obedece toda la ley pero falla en un solo punto es culpable de haberla desobedecido toda. Dios dijo no cometas adulterio y también Él mismo dijo no mates. Si no cometes adulterio pero matas, ya has violado la ley. Ustedes hablen y compórtense sin olvidar que van a ser juzgados por la ley que nos da libertad, pues al que no ha tenido compasión se le juzgará sin compasión, y el que ha mostrado compasión triunfará a la hora del juicio. Si tuviéramos que resumir en una sola frase la idea de Santiago, esta podría ser la más apta, la más idónea, y es que el cristiano debe obrar en conformidad de su fe. El cristiano debe obrar en conformidad de su fe. Y con esa frase puede resumirse bien lo que Santiago ha dicho en el capítulo 1 y lo que va a decir en el capítulo número 2. Porque en la primera sección del presente capítulo muestra que el favoritismo es incompatible con la genuina fe cristiana. Alguien que tiene una genuina fe cristiana no va a tener favoritismo para con nadie.
Y por eso es que en el verso número 1, él comienza sentando la proposición general. Él dice: hermanos míos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo, no deben favorecer más a unas personas que a otras. Porque mostrar favoritismo, o sea, tener aceptación de personas en atención de su aspecto exterior, es ser parcial a favor de personas de dinero. Es ser parcial a favor de personas con posición social dentro de la congregación. Y eso es muy común que se dé en nuestra vida. Eso es muy común que se dé dentro de los hermanos, porque a veces no atendemos al pobre. A veces no estamos pendientes de atender bien al pobre, pero si alguien llega de una posición social, lo hacemos sentir lo mejor posible. O es cuando un político llega a una reunión, entonces todos empiezan a verlo como el gran personaje, aunque sea el más impío de todos los impíos que puedan existir en el mundo, el más malvado, el más estafador de todos. Pero dice: nos visita el excelentísimo señor alcalde de tal lugar. Y es un ladrón. Es alguien que no merece gloria, es algo que no merece absolutamente nada, sino el respeto por la autoridad que Dios le ha dado. Pero cuando entra una persona común y corriente, a veces hasta medio levantamos la mano: Dios le bendiga, hace algo de mala gana. Pero no vayamos a ver a aquella persona que llega bien vestida, que tiene dinero, que corremos a abrazarlo, y quizá corremos a abrazarlo para sentirle el olor a la loción que usa. Pero esa actitud, dice Santiago, es inconciliable con la profesión de la fe cristiana, la cual está centrada en nuestro Señor Jesucristo, porque Señor de los ricos es nuestro Señor, como también es Señor de los pobres. Efesios capítulo 6, verso 9 nos dice: y ustedes, amos, actúen de la misma manera con sus esclavos y dejen a un lado las amenazas. Recuerden que ustedes, al igual que ellos, tienen al mismo Señor en el cielo, y que Él, refiriéndose a Dios, no tiene favoritismos. Para Dios todos son iguales. Por lo tanto, así como el Señor no tiene favoritismos, puesto que recibe a todo aquel que viene a Él, sea rico o sea pobre. Juan capítulo 6, verso 37 dice que todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene yo no lo rechazo. Sea rico, sea pobre, tenga bienes o no tenga nada. De igual manera, los discípulos de Cristo no deben mostrar parcialidad. No deben tener favoritismos. Porque la mención de la gloria del Señor es aquí muy oportuna para dar a entender que la gloria de los ricos es vana. La gloria de los ricos es temporal. La gloria de los ricos se terminará. La gloria de los ricos se la comerán los gusanos. Pero la gloria de nuestro Señor será una gloria eterna. Será una maravillosa gloria eterna. Y a continuación, en los versos 2 al 4, pasa Santiago a ilustrar su enseñanza con un ejemplo que ojalá no fuese demasiado frecuente en nuestras propias congregaciones, que ojalá no se esté repitiendo en las iglesias donde nos congregamos, o en nuestro sector, o en nuestra célula, donde tengamos favoritismos. Santiago pone el ejemplo cuando él dice que un hombre con anillo de oro y ropa elegante entra en el lugar donde ustedes se reúnen. Pero al mismo tiempo entra un pobre con ropa muy gastada. Y oiga, dice, si ustedes atienden bien al que lleva ropa elegante, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie, vete para la esquina, o mira, aquí no hay mucho espacio, si quieres sentate aquí en el suelo. ¿Acaso no están ustedes favoreciendo más a uno que a otro
mostrando así, les dice el apóstol, las malas intenciones con las que juzgan, porque están teniendo favoritismo, están haciendo sentir mal a otra persona por el hecho de ser pobre, por el hecho de no llegar bien vestido. No lo queremos ni abrazar, no le queremos ni siquiera estrechar la mano. Bueno, hoy la excusa es la pandemia, que no pueden apretarle la mano a nadie ni darle un buen abrazo. Entonces dice, no, hermano, es que es por la pandemia, no es porque discriminemos a la gente. Pero el sentido queda espiritualmente claro y espléndidamente claro, pero vale la pena analizar algunos detalles que destacan en la escritura original, porque para describir el lugar de reunión, Santiago usa el término sunagogué, o sea, sinagoga. Sunagogué. Y no hay razón para dudar de que esta se trate de una reunión eclesial, pues la distinción entre los términos iglesia y sinagoga en las comunidades cristianas se fue haciendo poco a poco, teniendo además en cuenta la antigüedad de esta epístola y su trasfondo judío. Entonces, el aspecto exterior del rico es descrito de una manera gráfica, de una manera muy gráfica, pues Santiago lo llama varón con dedo de oro en ropaje brillante. Eso es lo que dice literal. Entra un varón con dedo de oro en ropaje brillante. Hombre, ahí están todos los dólares. Entra con tantos anillos en el dedo que parece de oro. Y con vestidura tan esplendente que lanza destellos. A tal grado que, fascinado por esas pomposas ropas, el que preside la asamblea le ofrece el asiento más cómodo, el asiento más honorable, porque vaya a ser que se sienta mal y ya no vuelva a venir el próximo domingo a la iglesia. Pero en cambio, entre el pobre que se presenta en traje sórdido, del griego rupará, su ropa raída por el uso, por la suciedad, no es por descuido de él, sino por la falta de medios económicos, por la falta de justicia económica. Al no saber sobreponerse al asco, quizás le cause esa apariencia exterior de tal persona, el líder de la asamblea lo trata con mayor desconsideración, lo trata como algo insignificante, cuando Dios le está dando valor a los pobres. Por lo tanto, el ejemplo que se acaba de poner es un ejemplo que no es hipotético, es un ejemplo real, como se aprecia por la pregunta que dirige a sus lectores el apóstol Santiago en el verso número 4 y que se confirma con el contexto posterior en los versos 5 al 9. Porque en cuanto a las frases que les dirige, a pesar de que la traducción que ofrecen todas las versiones que conozco, creo que Salguero y Carson están en lo cierto al hacer notar que el verbo diekritete está en pasivo. Lo mismo que está en el verso número 6 del capítulo 1. Y por tanto, tiene el sentido de estar dividido en sí mismo. Y cuando se ha visto que una comunidad está dividida en sí misma, cuando se ha visto que un hombre está dividido en sí mismo. Por lo tanto, Salguero propone la siguiente traducción para este versículo. Él dice: no sois inconsecuentes con vosotros mismos y venís a ser jueces perversos. Al hacer ese tipo de distinción, usted se convierte en una persona perversa. Usted se convierte en el juez, un juez perverso, un juez injusto. Está dividiendo su personalidad cristiana. Y añade, en cuyo caso significaría que los cristianos dudan, que los cristianos están divididos entre sí al atender a Cristo o al mundo.
tienen fe, pero obran como si no la tuvieran. Y de ese modo se evita eso al evitar la traducción del verbo juzgar. Y por esa razón es que Santiago razona con varias consideraciones la acusación que acaba de lanzarles. Les dice en los versos 5 al 7, escuchen, hermanos queridos, Dios ha escogido a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en fe y reciban como herencia el reino que Él prometió a quienes lo aman. Pero ustedes desprecian al pobre. Y les dice, no son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales. No son los ricos los que los insultan y que insultan el buen nombre del Señor a quienes ustedes pertenecen. Bastaría leer Marcos capítulo 6, verso 3 y Lucas capítulo 2, verso 24, comparándolos con Levítico capítulo 12, verso 8, para darse cuenta de que Santiago está hablando por su propia experiencia de ser menospreciado a causa de la modesta posición en que él se crió, en que él fue criado. Y aunque la llamada teología de la liberación tiende a desnivelar la escala de valores al dar mayor relieve a lo económico, social que a lo espiritual, es muy cierto que lo que se ha dicho de esta epístola, en especial de la porción que tenemos por delante y que estamos estudiando, y del capítulo 5, verso 1 al 6, que leída en muchos púlpitos, sin mencionar al autor, fácilmente pudiera pasar por una especie de manifiesto revolucionario y caer bajo la censura y bajo la prohibición de las autoridades. Pero la Biblia es lo que dice. Sin embargo, el tono que adopta Santiago no es el de áspera reprensión, sino el de una afectuosa invitación a reflexionar de la iglesia cristiana, a que reaccionen y reflexionen bien en cuanto al trato. Les dice, escuchad, mis queridos hermanos. Se está refiriendo a la iglesia. Se está refiriendo a los hermanos de la iglesia. Como si les dijese, paraos un momento a pensar y se van a dar cuenta que tengo razón. Y tres son las reflexiones que hace. En primer lugar, les dice, Dios ha escogido a los pobres en riquezas materiales para hacerlos ricos en las riquezas espirituales que la fe proporciona, para ser los herederos del reino, ese reino que ha prometido a los que le aman. ¿Será que los ricos están excluidos de la salvación? No. Jesús lo dijo, le es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y entonces, ¿quién puede salvarse?, preguntaron. Los discípulos estaban turbados, pero Jesús los miró fijamente y les dijo, humanamente hablando, nadie, ni rico ni pobre, ni alto ni bajo, ni güero ni rico, nadie puede salvarse por lo que tenga, por cómo sea, por dónde viva, por cómo se vista, por cómo hable. Nadie puede salvarse humanamente, dijo el Señor, pero para Dios no hay imposibles. Dios puede convertir al que usted no cree que Dios puede convertir. Mateo capítulo 19, verso 24 al 26. Pero a los pobres a los que Santiago se refiere, al no tener en este mundo las satisfacciones que los ricos encuentran, se hallan más libres de los muchos peligros que las riquezas ocasionan. Y se encuentran más inclinados a depender de la providencia divina, porque ellos viven del pan de cada día. Y por eso cada día están diciendo, Padre, danos el pan nuestro de cada día. Cada día están dependiendo de Dios. Pero el rico no necesita orar por el pan nuestro de cada día, porque lo tiene hasta de sobra. Y por eso no ora, y por eso no se recuerda de orar. Pero el pobre está más cerca de depender de Dios, de depender de la providencia divina.
Por lo tanto, para aclarar ideas, bueno será tener en cuenta que en Israel la pobreza era un principio, en un principio un mal. Y la riqueza era un bien. Los pobres eran los despreciados de Dios y los ricos eran los bienaventurados en Dios. El que era pobre, el que era mendigo, era alguien que era maldecido, decían ellos. Pero andando en el tiempo, la experiencia hizo que se modificase esta concepción, porque dentro de Israel había algunos ricos y poderosos, pero con la particularidad de que aparecían como malvados, como despreciadores de la justicia, como opresores del pobre, mientras este aparece como el piadoso que no tiene más apoyo que su Dios. Y con ese motivo se efectúa una espiritualización del concepto de pobreza o de un pobre que viene a ser sinónimo de piadoso. Y los pobres en este sentido serán los beneficiados con las promesas mesiánicas. En este contexto ha de entenderse la epístola de Santiago. Por lo tanto, en el verso número 6, Santiago recrimina a los destinatarios de esta carta por haber afrentado al pobre, a quien Dios ha escogido. Para mayor vergüenza de ellos, les dice, están mostrándose parciales a favor precisamente de quienes los están oprimiendo, de quienes les arrastran ante los tribunales. Explicar en detalle este extraño fenómeno de la psicología humana no es propio de este lugar. No es propio en esta noche, pero baste constatar este hecho de masoquismo mental por el que se llega a respetar y adular muchas veces. Es cierto, a señorones, a dictadores de todo tipo, a ladrones de cuello blanco, porque tienen altas posiciones, porque le pueden ayudar en alguna dificultad, porque le dan buenas ofrendas. Pero finalmente les hace ver que son los ricos los que oprimen y arrastran ante los tribunales a los que dejan en mal lugar. Dejan en mal lugar el glorioso nombre de aquel que nos ha perdonado, que nos ha salvado, a quien pertenecemos. Porque blasfeman de Dios. En otras palabras, hacen que se hable mal de Dios. La fraseología literal del texto dice, blasfeman en nombre excelente el que fue invocado sobre vosotros. Y esa expresión, esa fraseología típicamente del texto es judía. Primero en cuanto al uso del verbo blasfemar. Por ejemplo, en Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 14. En segundo lugar, al evitar la mención de Dios, limitándose a decir el nombre. Tercero, por el uso de la frase tan repetida en el Antiguo Testamento, sobre nosotros es invocado su nombre. Y usted lo puede encontrar en Deuteronomio 28:10, Segunda de Crónicas 7:14, Jeremías 14, verso 9, capítulo 15, verso 16, verso 29 del capítulo 25. Puede buscarlo también en Daniel capítulo 9, verso 18 y 19. El profeta Amós también en su libro, en el capítulo 9, verso número 12, nos habla acerca de esa frase tan repetida en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, el propio Santiago, al citar precisamente de Amós, capítulo 9, verso 11 y 12, usó la frase en Hechos capítulo 15, verso 17, y significa que era privilegio de los israelitas invocar el nombre de Jehová. Pero ¿se refiere aquí Santiago al nombre de Jehová? Esa es mi opinión personal. Juan capítulo 17, verso 6, siguiendo a Knopfling, que es citado por Carson, asegura, no es probable que un judío
asociase la blasfemia con un nombre inferior a un nombre divino. Sin embargo, la mayoría de los autores, y son notables las referencias de Raire, pero ellos ven aquí el nombre de Cristo o el nombre del cristiano. Y eso último me parece improbable, ya que Santiago no usa el verbo kaleo, que es llamar, sino espicaleo, que es invocar. Pero solo como ilustración provechosa me permito citar el caso de Alejandro Magno, quien dijo a un soldado suyo que también se llamaba Alejandro, pero que no sobresalía precisamente por su valentía. Le dijo: o cambias de conducta o cambias de nombre. Y esa frase pareciera aplicarse a nosotros esta noche: o cambiamos a una conducta verdaderamente cristiana, sin hipocresía ni falsedades, o cambia de religión, o se hace pagano mejor de una vez. En los versículos 8 y 9, Santiago puntualiza que no es malo amar y prestar la debida consideración a los ricos, con tal que no se haga discriminación, sino que se trate también del mismo modo a los pobres, que seamos equitativos. Dicen así dichos versículos en la Nueva Versión Americana Estándar, dice, que es la que mejor vierte aquí la letra misma del original, dice: sí, no obstante, la regia ley, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, estáis obrando bien. Pero si mostráis parcialidad, estáis cometiendo pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Solamente 2 puntos que requieren aclaración. Santiago llama ley, o sea, esto es la norma regia al mandamiento de amar al prójimo. Según Levítico capítulo 19, verso 18, porque sirve como base y compendio a toda la Escritura. Según lo afirmó el propio Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, verso 40, si lo comparamos con el capítulo 7, verso 12, o mejor aún, porque es la ley del reino de Dios. O sea, es la ley de la libertad. Porque el que muestra favoritismo es condenado. Y es condenado por la ley misma. Es condenado como transgresor. Y en efecto, la ley condenaba la acepción de personas, como puede verse en Levítico capítulo 19. Capítulo 1, verso 17, capítulo 16, verso 19 y 20, donde se condena la acepción de personas, ya que Dios no hace acepción de personas. Y para mostrar la gravedad de este pecado, Santiago les hace ver que el quebrantamiento de la ley en este punto, como en cualquier otro, es una transgresión de la ley entera. Pues la ley de Dios forma un todo compacto. No podemos elegir qué vamos a cumplir y qué no, porque el que obedece toda la ley, pero falla en un solo punto, dice Santiago capítulo 2, versos 10 y 11, es culpable de haberla desobedecido toda. Porque Dios dijo: no cometas adulterio, y también Él mismo dijo: no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Y esa es una lección muy importante que a todos nosotros nos conviene aprender y recordar, porque muchas veces mentimos, y la mentira es pecado. Muchas veces falseamos, y la falsedad es pecado. Entonces debemos aprender. Santiago no hace distinción entre muchos o pocos pecados, ni entre pecados graves y pecados leves. Para Santiago todo es pecado. Todo pecado es un quebrantamiento de la ley entera de Dios, de la ley completa de Dios. Y la razón es que cada precepto
Cada precepto es expresión de la voluntad de Dios y está, por tanto, respaldado por la autoridad de Dios. Así que quien lo quebranta se rebela contra la voluntad divina y menosprecia la autoridad soberana de Dios. Y esta es la enseñanza que se encuentra también en la literatura rabínica. Decía el rabí Yohanan, que es Juan, aquel que dice: yo acepto toda la ley, excepto una palabra, desprecia la palabra del Señor y hace nulos todos sus preceptos. El autor sagrado cita 2 mandamientos en la segunda tabla, a fin de poder ilustrar correctamente lo que acaba de decir. Y extraña a primera vista que cite primero el adulterio antes que el homicidio. Porque al ser así, en la promulgación del decálogo aparecen en orden inverso. Primero aparece el homicidio y luego aparece el adulterio. Pero la razón es que Santiago está citando la versión de los 70 según el Códice del Vaticano, el cual, por cierto, es uno de los 2 más antiguos que aún se conservan. En dichos manuscritos, estos 2 mandamientos aparecen en el orden que sigue Santiago aquí. Una sencilla ilustración servirá para aclarar este punto, porque si una persona está sujeta y aprisionada con una cadena de múltiples grilletes, no es menester romper todos y cada uno de los grilletes para soltarlo. Basta con que rompa uno para que éste quede libre de todos. Y de la misma manera, el que quebranta un mandamiento divino se suelta de la obligación, que es el término que significa atadura, que tiene de cumplir la ley. Los versículos 12 y 13 no contienen una nueva exhortación, sino que guardan una estrecha conexión con lo que precede, pues su sentido es el siguiente: ustedes hablen y compórtense sin olvidar que van a ser juzgados por la ley que nos da la libertad. Pues al que no ha tenido compasión se le juzgará sin compasión, y el que ha mostrado compasión triunfará a la hora del juicio. Santiago capítulo 12, verso 13. En la NBI dicen dichos versículos: hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por la ley que nos hace libres, porque al que no haya practicado la misericordia, le guardan un juicio sin misericordia, pero el misericordioso se regocija cuando llegue el juicio. Santiago dice: hablad y actuad. Comportamiento que observamos en el versículo 3 y que el autor sagrado tiene en cuenta al escribir esto. Y la original, estando a punto de ser juzgados, indican que Santiago tenía por inminente dicho juicio. La segunda venida de Cristo. Y de ahí surgía la urgencia de comportarse como es debido. Y los lugares que hemos citado arriba, en el Evangelio de Mateo, nos dan a entender suficientemente la mente del Señor Jesucristo sobre el juicio sin misericordia que le aguarda al que no haya practicado la misericordia. Pero en cambio, el que es misericordioso no tiene nada de qué temer, no tiene por qué temer el juicio de Dios, ya que el que hace misericordia muestra prácticamente su amor al prójimo, y el que ama al prójimo cumple toda la ley, no la quebranta en ningún punto. Por eso contempla el juicio venidero, no con miedo, sino con gozo. Porque dice Salguero: Dios juzgará con severidad al que no tenga misericordia, pero el que sea misericordioso no tiene por qué temer, pues cuando sea juzgado obtendrá la victoria. Por lo tanto, la misericordia en la lucha entablada con juicio logrará el triunfo, logrará la victoria. Por lo tanto, el Señor edificó a su iglesia para que sea luz del mundo. Por lo tanto, la iglesia debe ser el faro que indique a las demás personas qué es lo correcto, qué es la voluntad de Dios. Y por esa razón es que la iglesia debe ser un ejemplo en el trato considerado a todas las personas, evitando las preferencias injustas dentro de la iglesia. Como ya se dijo, la manera
y se sigue el ejemplo de Jesús, no se va a despreciar al hermano de humilde condición. Se le va a amar, se le va a respetar, se le va a valorar por lo que él es. Porque el amor de Dios solo puede ser alcanzado por un arrepentimiento y una conversión genuina a su evangelio. Y esta oportunidad está disponible para ti ahora. Hoy es el momento ideal para recibir a Jesús como Señor y Salvador personal, para que así puedas comenzar una vida nueva en el amor de Dios, basada en el amor de Dios, basada en ese amor de Dios que pueda sanar todas las injusticias que los seres humanos están atravesando día a día y que está en tu mano, que tú puedas cambiar todo lo que existe a tu alrededor. Cierra tus ojos y ora al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Ahora te suplicamos por las personas que no te conocen, que tú puedas alcanzarlos con tu palabra, que puedas alcanzarlos con tu evangelio. Revélate a sus vidas, Señor. Mira, aquellos que están recibiéndote ahora como su Señor y Salvador personal, perdona sus pecados. Dales una vida nueva, una vida gloriosa, una vida abundante, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate en cada uno de ellos. Asimismo, Señor, te suplico por las necesidades de tu iglesia, especialmente por las necesidades de las personas que están conectadas esta noche con nosotros. Te suplico que seas tú, Señor, supliendo cada necesidad de Saúl Cortés, de Francisco Rugamas, de Brenda Galdames, de Iris Zavala, de David Galdames, de Juan Antonio Lazo, de Marta Alas. Padre, te suplico por Juan Antonio Lazo, fortalécele. Suple, Señor, llena con tu Espíritu Santo ese vacío que ha dejado la partida de su padre. Te suplico por Wendy Cárcamo, Gloria del Carmen Castaneda, Jonathan Ponce, Adriana Cortés, Juan Escobar, Armando Gámez, Marlene Alfaro, Omar Antillón. Te suplico que tú obres en Sandra Martel, en Reina Guadalupe Cornejo, en Melciaderas, en Yami Amaya, en Teresa Arelí, en Marlene Alfaro, Señor, que tú estés supliendo para todas y cada una de sus necesidades, para cada problema, para cada, Señor, situación difícil. Algunos quizás están pidiendo por sanidad, por provisión de trabajo, por ayuda y fortaleza. Tú conoces la necesidad. Te suplico por Norma Cortés, Yanira Hernández, por Virginia de Soriano, Zuleima Mengíbar, por la doctora Ruth Hueso, por Cifredo González, por Iris Zavala, por Daniel Montes, por Rafael Paz, por Wendy Cetino, Loli de Arias, Lorena Molina de Hernández, por Reina Francisca de Torres, Irma Urrutia, Ismael Antonio Escobar, por Marielo Maldonado, por Mati Cepeda, por Gloria del Carmen Castaneda, Señor. Que tú estés obrando conforme tu misericordia y estés respondiendo a todas y cada una de sus necesidades. Mi Señor, todo te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, que puedas tú, Señor, ayudar a tu iglesia para que pueda ser sal y luz de este mundo. Por Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor, y amén.